Hola a todos, bienvenidos al podcast del PRI. Hoy tengo un invitado de lujo, nuestro presidente nacional, el senador Alejandro Moreno. Senador, bienvenido, ¿cómo está? Jorge, buen día, con las ganas de poder platicar con todas y con todos los que nos ven aquí a través del podcast. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta que nos han hecho precisamente en las redes sociales. Para México, ¿cuál es la postura del PRI? Una semana muy complicada, se ha determinado no solo por parte de las autoridades internacionales y nacionales la violencia desbordada que acontece en nuestro país. Se han encontrado más de 63, diríamos, campos de exterminio, crematorios, se han encontrado fosas, osamentas, cuántos miles de desaparecidos y muertos hay en el país, pero en tan solo estos días se encontró un campo de exterminio, le llamaríamos así para que sepan quienes nos ven, quienes nos escuchan, así como los nazis los tenían, Sí. campos de exterminio, crematorios, hornos, los desintegran a mujeres y hombres, a niñas, a niños, algo aberrante, algo insólito en nuestro país. Ocurrió en Jalisco, en Teuchitlán, ahí ocurrió, pero lo increíble es que ocurre ante las narices del gobierno de Sí. Movimiento Ciudadano, en sus narices, en su gobierno, en los 6 años anteriores y lo que va de este gobierno. Eso es lo que permitió que el crimen organizado hiciera lo que quisiera, la permisidad de Movimiento Ciudadano. Y claro está que ahora le preguntamos dónde está Maínez, dónde está Alfaro, dónde está Dante, dónde están todos esos cínicos de Movimiento Ciudadano, ahora señalando estos crímenes lamentables. Ahora ocurrió en Tamaulipas, lo mismo también, un estado gobernado por Morena. Entonces, esta escalada de violencia desbordada en el país no se puede permitir, y es por los narcopolíticos vinculados a Morena y hoy que tienen la protección las y los criminales. Entonces tenemos que trabajar en eso y las y los ciudadanos tienen que saberlo, tienen que estar enterados. Presidente, 1 más 1 es 2. Y aquí lo que está pasando es que primero tuvimos un señalamiento muy fuerte de que había una alianza con el crimen organizado. Luego estamos viendo casos que no sucedían cuando el PRI gobernaba. Y también vemos que no sale en ningún medio luego estos temas. Pareciera que se quiere ocultar, silenciar, callar. Y por eso es tan importante las redes sociales, por eso es tan importante este podcast, lo que está haciendo el PRI, lo que están haciendo ustedes, Jorge, muchísimos jóvenes en el país dando información, y hay que romper cualquier cerco que no permita que las y los ciudadanos se enteren de lo que sucede en el país, porque nosotros hemos tenido una posición firme, una posición contundente. A nosotros no nos va a asustar el gobierno, no nos va a asustar Morena, porque son una bola de cínicos corruptos que protegen al crimen organizado y que han sido señalados no solo por gente en nuestro país, por reportajes, por investigaciones de medios de comunicación, no, han sido señalados 4 veces por el gobierno de Estados Unidos de estar vinculados al crimen organizado y de ser un narcogobierno y de tener narcogobiernos en el país, porque hoy en más del 60% del territorio nacional, Jorge, no se puede transitar, lo controla el crimen organizado. ¿Y qué vemos nosotros? Ayer tuvimos una posición firme, durísima, contra el expresidente López Obrador, porque en sus 6 años de gobierno se permitió esta participación del crimen organizado, que lastimaran a las y los mexicanos, que esté el cobro de piso, que estén los secuestros, que estén los asesinatos, que estén los decapitados, y que los políticos de Morena estén vinculados al crimen organizado. Son los narcopolíticos de Morena, son los morenarcos. Y esto lo permitieron 6 años anteriores. Dimos un posicionamiento claro. ¿Dónde está López Obrador? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? La alerta Todo Amber. la alerta Amber que dijimos, ¿dónde está? Porque el pueblo de México tiene que saber. Hay denuncias en el extranjero por su participación y por permitir que el crimen organizado se estableciera fuertemente en México, y no sale nada. No sale nada. En los medios tradicionales no sale nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Fortalecer el trabajo en redes sociales para que la gente se entere en TikTok, en X, en podcast que hacemos ahora, en Instagram. O sea, necesitamos informar, pero sí dejar claro y decirle, amigas, amigos, no hay que callarse, hay que comunicar toda la información que hay
porque el pueblo de México se tiene que enterar que es un desastre el país, la inseguridad desbordada, más de 215,000 homicidios, más de 115,000 desaparecidos, secuestros, feminicidios. O sea, verdaderamente a Morena le quedó grande la responsabilidad y no se puede con estos cínicos de Morena que son, como se ha dicho, un peligro para México. Hay que trabajar fuerte con los ciudadanos para sacar a Morena del gobierno. Oiga, pero esto no es una campaña de negativos para Morena, es una realidad que está afectando a la gente. Hoy quien camina en la calle, quien sale de noche, se siente más inseguro, no porque lo esté diciendo un político, sino porque es el resultado de un mal gobierno. Pero así se ve, Jorge. Y ellos lo niegan. Claro, y no solo se ve, se siente. Se siente porque hay cobros de piso. ¿Qué dirá el que tiene su tiendita, el que tiene su negocio, el limonero, el aguacatero, el que va a la milpa, al que le cobran por hectárea, al que le piden un recurso? ¿Para qué? Para que pueda estar en paz y en tranquilidad. Y ese es el cobro de piso. Por ello, este gobierno permite que el crimen organizado, en complicidad con ellos, le cobren y le quiten su dinero a las y los mexicanos que más lo necesitan en todo el territorio nacional. Y lo mismo les ponen un cobro para la carne, para el pollo, para los refrescos, para todo, para todo. Entonces, no lo podemos permitir. Hay que levantar la voz, hay que estar echados para adelante. Y luego estos cínicos y corruptos de Morena lo que quieren es desde el poder, con las fiscalías, con las autoridades, tratar de asustar, de perseguir a los políticos, de quererlos amedrentar. ¿Para qué? Para que no levantemos la voz. Las y los mexicanos saben que a mí durante 6 años me han perseguido, me han calumniado, me han difamado y les he ganado todo. ¿Por qué? Porque no tengo nada que esconder. Lo que no quieren es que hablemos, que levantemos la voz, pero no nos van a callar. Más echados para adelante que nunca, los vamos a denunciar, no solo en México, en el extranjero, a nivel internacional, en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que verdaderamente se castigue a los corruptos y sobre todo a estos narcopolíticos de Morena que están vinculados a lastimar con el crimen organizado a las y los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que denunciar porque no se puede permitir, que esto ocurra y no nos vamos a callar. Por eso sacan 1000 cosas, ¿no? Ahora dicen, no, le vamos a poner a Alejandro el desafuero y todo. Todo eso que hacen es un gobierno autoritario, un gobierno que quiere callar a la oposición, pero los vamos a denunciar porque no tienen nada, porque inventan todo y porque a pesar de todo lo que nos han hecho, aquí seguimos firmes, echados para adelante y vamos a seguir defendiendo a la gente. Presidente, usted ha dicho que por el 1% de lo que le han hecho, cualquier otro, el que quiera, ya se hubiera ido de México. No ¿Qué solo le del motivó PRI, a de quedarse México. acá? La gente, Jorge, porque no podemos no hablar, no podemos no defender a la gente. La oposición tiene que tener una firmeza indestructible, inquebrantable. Tenemos que estar parados de frente a este gobierno autoritario y debemos de defender los intereses de la gente como lo hemos hecho. Lo he señalado en muchas ocasiones. El PRI construyó este país, el PRI construyó las instituciones, cometimos errores a lo largo del tiempo, sin duda, y tenemos que reconocerlos, pero esos errores nos han enseñado a ser mejores, a trabajar mejor, a tener experiencia, a estar preparados para regresar y volver a ganar. Pero quienes nos ven, quienes nos escuchan lo saben, cuando estaba el PRI estábamos mejor, porque pueden criticar todo lo que quieran al PRI. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Y hoy la gente lo sabe, porque Morena está destruyendo este país, porque no hay seguridad, porque no hay paz, porque no hay armonía, porque los jóvenes no tienen oportunidades, porque las mujeres no tienen oportunidades, porque no hay un sistema educativo fuerte, porque no hay medicamentos, porque están destruyendo este país. Por eso hay que reafirmarlo. Verdaderamente, Morena es un peligro para México. Y hoy, en esta pésima relación que tienen, un gobierno pasmado, un gobierno que no saben cómo llevar la relación con Estados Unidos, no saben cómo enfrentarla con carácter, con firmeza y con determinación. De eso es donde les damos clases los priistas, a hacer buen gobierno, a trabajar y a construir por México. Y eso claro que afecta a todos los que nos ven, a los productores, a los consumidores, porque la relación con Estados Unidos la tienen por los suelos. Mira, hoy Jorge, ya entraron los aranceles del 25% al acero y al aluminio. Va a tener verdaderos impactos. ¿Qué sale a decir el gobierno? Vamos a esperar, mira, no sabemos. Entonces, no tienen plan.
¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el B? ¿Cuál es el C? No tienen nada. Solo No hacer están una fiesta en el organizados, Zócalo. pero pésimamente. ¿Por qué, Jorge? Porque eso es un mitin político. Un mitin político para ir a aplaudir, para ir a hablar, para echar arengas, cuando deben de estar trabajando en una estrategia de cara a lo que vamos a enfrentar en una negociación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y eso transita, y eso lo debe saber el gobierno, por tener una política firme, inflexible, profesional de resultados en el tema de seguridad y en el tema migratorio, porque ello es la principal preocupación del gobierno de Estados Unidos. Las drogas sintéticas, el fentanilo, todo lo que ocurre y que va para los Estados Unidos. Entonces, lastima a la sociedad norteamericana, lastima a los jóvenes, y esa es su principal preocupación, el tema de drogas y el tema de seguridad. Entonces, cuando tú envías, porque así lo hicieron, los entregaron, los pusieron ahí como regalo y como ofrenda al presidente de Estados Unidos, a estos presuntos 30 Que ni los delincuentes pidieron, que ¿no? se mandan, que ni los pidieron, porque cuando tú envías un delincuente lo sustituyen por otro, ¿no? Entonces eso en el crimen organizado sucede. No, lo que hay que hacer es enviar, sancionar e investigar a los que generaron esa violencia. ¿Y quiénes generaron esa violencia? Los que lo permitieron. Los 6 años anteriores de la política de abrazos y no balazos del gobierno de López Obrador, los narcogobiernos señalados de los estados de Morena prácticamente en todo el país. Entonces, a esos son a los políticos que hay que investigar y castigar, a los narcopolíticos, y que se los lleven. A esos sí que se los llevan a Estados Unidos, que los manden para allá, para que se castiguen, porque tristemente tuvo que venir un gobierno extranjero a apretar al gobierno de México, a doblarlo, a hincarlo, para que hicieran la tarea de resolver los temas de seguridad, de migración y fortalecer los temas comerciales. Presidente, nos hicieron algunas preguntas precisamente para su entrevista de quienes nos ven. ¿Usted opina que Morena es el brazo político del narco, del crimen organizado? A ver, lo han dicho y lo han señalado distintos reportajes, análisis, distintas autoridades, gobiernos, como lo he dicho, el propio gobierno de los Estados Unidos los ha señalado, de tener vínculos inconfesables con el crimen organizado, de tener una relación de permisidad con el crimen organizado, de tolerancia, y esto lo que los ha llamado es a que sea señalado el gobierno de México como un narcogobierno y de tener narcogobiernos en los estados. Entonces, eso no se puede permitir. Y ahora, como está la ley en los Estados Unidos, con las órdenes ejecutivas que se han firmado, al declarar a las organizaciones del crimen organizado, organizaciones terroristas, todos los que estén vinculados a ellos van a estar y van a entrar en el marco del narcoterrorismo. Y entonces tendrán que rendir cuentas en ese sentido, tendrán que trabajar de manera coordinada el gobierno de México, Estados Unidos y Canadá para verdaderamente no solo investigar, combatir y sancionar a aquellos que participen en este tema del crimen organizado. Y nosotros vemos que Morena es el partido que ha protegido, ha solapado al crimen organizado, por eso les dicen los morenarcos. Muy bien. Otra pregunta, presidente. Nos dicen que qué opina de que el mundo entero se esté burlando de México por un presidente del Senado como Noroña. Mira, lo vemos siempre cuando hace sus declaraciones haciéndose al payaso, al bufón. Verdaderamente es ridículo, es una vergüenza. Noroña representa lo peor del Senado de la República, lo peor de la política, es un patán, es un barbaján, acusado de misógino, de no cumplir con sus obligaciones en la responsabilidad que tiene un varón cuando tiene una pareja. Ha sido señalado en infinidad de ocasiones por su pésima estrategia de querer señalar a la oposición, porque él representa al Senado de la República y verdaderamente es una vergüenza, es lamentable. Creo firmemente que las y los mexicanos tienen que ver lo que ocurre en la política mexicana, políticos con respeto, políticos firmes, políticos comprometidos, pero no payasos, no bufones. Es el sentido de ir a cualquier lado, decir una bola de estupideces y que la gente le aplauda, ¿no? Los simpatizantes, los coristas que tienen, pero representa lo peor de la política, es una vergüenza, con una enorme desfachatez, y si tú lo ves, parece un mamarracho, ¿no? O sea, no representa esa responsabilidad de llevar la política exterior del Senado mexicano, y a donde quiera que va, pues dice una bola de estupideces, ¿no? O sea, hablando a favor de los dictadores, de Venezuela, de Nicaragua,
diciendo una bola de sandeces, verdaderamente es de pena ajena, pero siempre que diga algo lo vamos a poner en su lugar, porque puras estupideces señala y lo único que hace es que las y los mexicanos vean y crean que esos son los políticos. Entonces hay que atacarlo con firmeza, con claridad y ponerlo en su lugar, y siempre lo vamos a poner en su lugar a este fanfarrón, a este farsante. Digo, se topó con pared ya Sin Noroña. duda, y lo haremos siempre y lo pondremos en su lugar, porque no solo lo que dice, sino que representa lo peor de la política mexicana. Verdaderamente es una vergüenza, pero cada vez que diga algo lo vamos a poner en su lugar, porque también él es uno de los que protegen al crimen organizado, es un morenarco también. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen a propósito de la degradación de la política de Morena. ¿Cómo Movimiento Ciudadano piensa que puede gobernar con cancioncitas? No, pero además, no solo con las cancioncitas, y qué bueno que nos ven a través de las redes sociales, porque luego les encanta este tema de las redes sociales. A ver, en las últimas semanas, una presidenta municipal de Michoacán de Movimiento Ciudadano, una presidenta municipal de Movimiento Ciudadano del Estado de México, hoy 3 alcaldes señalados de Movimiento Ciudadano en el estado de Puebla, de Movimiento Ciudadano, detenidos y señalados por su participación con el crimen organizado. Y qué casualidad, si tú ves este video que saca Maines, ¿no? Prácticamente de rodillas, muerto de miedo, aterrorizado por perder el apoyo del gobierno, prácticamente doblado, humillado ante la presidenta de la República. Presidenta, no deje que nos amarren navajas, háganme el favor. Se dice político de oposición, es un farsante. Esa es la politiquería, puro show de Movimiento Ciudadano, pura estrategia mediática. No tienen sustento, no tienen nada, no tienen carácter, y que expliquen que en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano de Jalisco, ahí se encontraron los campos de exterminio. Y ahí está la responsabilidad del Movimiento Ciudadano. Hay que hacer una exigencia al gobierno también de la República que investigue, porque todos son parte, hay que investigar y hay que asumir las responsabilidades de ese gobierno de Movimiento Ciudadano. Y lo mismo ocurre donde gobiernan en Nuevo León, el crimen desbordado. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están todo lo que han anunciado? Son una bola de cínicos. Pura payasada. Pura payasada, pero además son lo mismo que Morena, por eso les dicen fosforena. Andan ahora amarrados. Ya ha quedado claro que el único partido opositor, los únicos opositores con determinación y con carácter para exhibir a Morena, para enfrentar a Morena, también con crítica, sí, dura, pero con propuesta. Claro. Por eso hemos propuesto, lo hemos dicho, que se haga una política estratégica con las empresas, con los empresarios primero, que van a recibir las afectaciones de lo que pasa en el tratado comercial, impulsar incentivos fiscales, exenciones fiscales, créditos, tasa cero, cómo le va a impactar a los pequeños empresarios, cómo nos vamos a meter en el tema de seguridad, un plan, un proyecto. Nosotros hemos propuesto para que a la gente le vaya mejor, y queda claro, Jorge, cuando estaba el PRI, estábamos mejor, y los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y eso lo sabe la gente, y que lo sepan. No hay que permitir que callen a la oposición. Hay que señalar estos cínicos y corruptos de Morena, porque eso es lo que quieren. Ni nos van a asustar ni nos van a echar para atrás. Todo lo que quieren hacer de perseguir, de estar detrás de la oposición, es para que no señalemos este gobierno autoritario. Y no podemos permitir que México se convierta en una dictadura, se convierta en Venezuela o se convierta en Nicaragua. Presidente, voy a juntar varias de las preguntas Sí. que nos hicieron, y me toca ver de primera mano esta parte también. El PRI, y en lo personal usted trabaja de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 2 de la mañana, pero muchas veces eso no se ve reflejado en los grandes medios, y no porque no se esté haciendo el trabajo, sino porque pareciera que hay un cerco en ese tema, y la gente nos los pregunta ahora. Claro, pero ahorita contestando lo que pregunta la gente aquí en redes sociales y en el podcast, hay que estar atentos. Hay que ver qué medios solo promueven al gobierno y solo hablan bien del gobierno. Por ejemplo, dar notas tan importantes como señalar que investiguen a políticos, a los narcopolíticos de Que lo Morena, dijo ayer. que es una nota que le dijimos, nada, Hoy. todo se cuida. Un señalamiento contra el expresidente López Obrador, no sale nada. Un ataque claro, firme, contundente, con pruebas, como debe ser la oposición,
por los temas económicos, por los temas de salud, no sale nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que meterle con todas las redes sociales. Hay periodismo valiente, hay medios de comunicación que se arriesgan, que informan, pero claro, está el gobierno queriendo controlar todo, que no salga ninguna nota, pero vamos a seguir echados para adelante. No se puede en pleno siglo XXI no tener apertura, que no se escuche a quien piensa distinto, con la libertad de expresión. Hay que señalar qué ha hecho este gobierno con los periodistas, decenas de periodistas asesinados. Jamás, Jorge, en los últimos 30 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, orquestado, desde la presidencia de la República, cuando estaba López Obrador, y ahora, contra los medios de comunicación, contra los empresarios, contra el INE, contra el tribunal, contra la Corte. Jamás lo habíamos visto, contra los políticos. Entonces, este es un gobierno que quiere acallar a la oposición. Entonces, hay que levantar la voz, hay que defender la democracia, muchas redes sociales y exhibirlos. Estos cínicos de Morena son unos corruptos. Tienen en todos lados metidos los temas de corrupción, en los contratos en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Ahí están los hijos del expresidente López Obrador, amigos, familiares, todo. La familia, todos metidos en los negocios. ¿Dónde están? ¿Dónde están para que se dé a conocer? Quieren cerrar todo, entonces los vamos a denunciar, y los vamos a denunciar en México y los vamos a denunciar a nivel internacional para que sepan lo que ocurre en México. Y esta persecución política que le hacen a todos la vamos a exhibir para que se exhiban como un gobierno autoritario y dictatorial como Venezuela o como Nicaragua. Presidente, agradecerte que nos hayas acompañado, invitarte si tienes algún comentario para darle a No, muchas gracias, Jorge. Primero, felicitar a todos los compañeros, a las y los priistas que nos ven siempre en todo el país, haciendo sus conferencias de prensa, los podcasts, a todos los ciudadanos que nos ven, que participen, que nos hagan propuestas, que critiquen, que nos digan. Para eso son los podcasts, y que ahora tendremos nuestro podcast también todos los días, hablando con la gente en vivo. Lo vamos a empezar a platicar para poder coordinarnos, y también decir que dado el éxito que ha tenido el podcast, mi querido Jorge, que les felicito a todos. Gracias, ahora hasta los de enfrente, hasta los morenarcos y los de Fosforena, ahora quieren hacer también sus cosas porque ya vieron que estamos teniendo éxito. Un gran saludo a todo el país, un gran saludo a nuestros compañeros de Durango, que tenemos elecciones, a darle con todo, a los compañeros de Veracruz, mucho ánimo, mucha determinación y mucho carácter. Venga, hay mucho PRI, mucho PRI. Presidente, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos vieron, gracias. Agradecerles que hayan estado muy atentos a esta plática que tuve con el presidente Alejandro Moreno. Importante, el priismo tiene que seguir hablando, tiene que señalar, tiene que criticar, pero también tiene que proponer. Se ha hecho y se tiene que seguir haciendo. El país no va bien y es evidente a los ojos de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Tenemos que levantar la voz todos los días y juntos vamos a recuperar el rumbo de este país. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en el podcast del PRI. Hasta luego.